Muchísimas gracias. Yo quiero empezar mi intervención, como no puede ser de otra manera, pues agradeciendo a los coordinadores de este seminario, pues que me hayan invitado a estar hoy aquí, compartiendo pues con todos ustedes pues algunos de los resultados de mis investigaciones, ¿no? Que como bien ha dicho Rogelio, bueno, yo no soy especialista en desastres en sí, he llegado a este tema a través del estudio de un proceso que podríamos considerar global en el espacio atlántico, sobre todo para el espacio europeo, pero con proyección hacia el americano, que es el que estoy trabajando ahora, que tiene que ver con la circulación de las ideas sobre policía, sobre todo en el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. Yo le doy un enfoque que podríamos decir dentro de una corriente, de una modalidad de la historia global, que sería la historia local, es decir, ver en lo local los efectos que procesos globales tienen, ¿no? Y ver la respuesta que desde lo local se generan ante estos procesos. Y como saben, la policía englobaba muchos aspectos dentro del siglo XVIII y algunos de ellos tenían que ver con el tema del control, la cuestión de las infraestructuras, la cuestión de la salubridad, y ahí es cuando en determinados contextos, ¿no?, de determinados procesos, de determinados desastres, pues me interesa ver ese tipo de respuestas. Por suerte cuento en el departamento con dos grandes especialistas en la materia, a nuestra directora, la profesora María Eugenia, y al profesor Altés, a los cuales, pues evidentemente, siempre acudo con interrogantes, preguntas, porque realmente ellos son los especialistas en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esto es una pata más de los temas que estoy trabajando, y esta presentación que les traigo aquí la desarrollo en el marco del proyecto Connect Caribbean, que dirige la doctora Consuelo Naranjo, del Instituto de Historia del CSIC. Es un proyecto europeo en el que estamos involucradas instituciones de Europa, de diferentes países de América Latina y el Caribe, y que nos ha permitido y nos permite realizar diferentes estancias de investigación. Entonces, la posibilidad de estar en el archivo en Puerto Rico, pues sin duda ha sido un aporte muy interesante para este tipo de trabajo. Aunque, como verán hoy, yo me voy a, sobre todo, para el trabajo que hoy les traigo, me he centrado sobre todo en el análisis de las actas capitulares, que por suerte, para el caso de San Juan de Puerto Rico, están publicadas a partir del año 1730, además con unos índices que permiten de alguna manera localizar las diferentes temáticas, y eso sin duda, ojalá tuviéramos lo mismo para el caso de La Habana o de otras ciudades, ¿no? Pero en este caso hay que ir a Cuba, lo cual no es fácil siempre, pues para consultar ese tipo de documentos, ¿no? Entonces, hoy voy a hablarles de cuestiones que tienen que ver con infraestructura y respuestas a periodos de sequía, no siempre son extremas, de sequía en San Juan de Puerto Rico, y he modificado el marco cronológico levemente para ceñirme realmente a las informaciones que les traigo hoy, ¿no? Arranco en la década de 1730 y acabaré en la década de 1820, ¿no? Que sin duda, a inicio de esa década, ¿no? Que sin duda, como saben, es un periodo de grandes transformaciones y cambios, sobre todo para la América más continental, ¿no? Puesto que Puerto Rico, a partir de esta década, sigue vinculada a la corona española, ¿no? Hasta fin de siglo. Bueno, los estudios sobre las respuestas institucionales a situaciones de desastre dadas durante el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX permiten, por una parte, un conocimiento más preciso sobre la circulación y aplicación de las ideas ilustradas, entre ellas algunas relativas a la ciencia de policía, como ya he dicho, así como de conocimientos científicos de la época. Para ello es necesario, además del estudio de los tipos de disposiciones adoptadas, proceder a la identificación de los actores implicados en la toma de decisiones y en la aplicación de las medidas que se fueron aplicando, determinando las experiencias y movilidades de las autoridades que contribuyeron a su propuesta y aplicación. En este sentido, las actas capitulares, además de ofrecer una rica información sobre las respuestas institucionales debatidas y gestionadas por sus miembros, pueden aportar también datos relevantes para el estudio de los fenómenos naturales y sus efectos, como han puesto de relieve autores como Armando Alberola Romá y Eduardo Bueno Vergara en su estudio sobre sequía y rogativas en tierras meridionales valencianas durante el siglo XVIII,
para el que han vaciado exhaustivamente las actas de las reuniones de los cabildos municipales correspondientes al siglo XVIII de las ciudades de Alicante, Elche, Novelda y Orihuela. O también la ya mencionada Virginia García Costa, que ha destacado el hecho de que las actas del Cabildo para la época colonial constituyen una fuente muy rica para la reconstrucción de los daños provocados por un temblor calle por calle y casa por casa en el caso de la Ciudad de México, ¿no? También para el estudio de la gestión y manejo de crisis agrícola, como la triguera de 1770-71 en Nueva España. Este último trabajo de García Costa, en él se encuentran, podemos ver algunos de los ejemplos de estudios que se han interesado por las formas de gestión y manejo desplegados por autoridades locales con relación a fenómenos de sequías extremas. Me refiero a que es un trabajo que lo hace desde una mirada de lo local. En este trabajo concluye que las autoridades reales y municipales intervinieron de diferentes maneras para tratar de paliar la escasez y carestía de trigo en la ciudad y sus alrededores. También considera que hubo una administración regulada y eficiente por parte de las autoridades, al lograr el Cabildo, a través del Tribunal de Fiel Ejecutoría, un abasto permanente de pan a la Ciudad de México y a otros centros urbanos de la región. Tenemos, por supuesto, otros trabajos, no son muchos, pero tenemos trabajos que hacen una mirada local de la cuestión de la gestión a fenómenos de sequía, ¿no? Sin duda, los trabajos de Andrea Noria, gracias a sus trabajos, conocemos la forma en la que el Cabildo de Santiago de Chile gestionó las situaciones derivadas de periodos de prolongada sequía durante el siglo XVIII. En su tesis doctoral, relativa al estudio de las estrategias frente a eventos climáticos extremos en la época colonial hispanoamericana, el caso de la sequía en Santiago de Chile en la etapa borbónica, defendida en el año 2018, se identifican al menos 39 periodos de sequía, de los cuales algunos de ellos devinieron en desastres. Dicho aspecto lo destaca también en su capítulo de libro, que además aprovecho para adelantarles una próxima publicación que está por salir. Aquí está, que se trata pues de un libro que coordinamos la profesora María Eugenia Petit y yo, que hemos realizado en el marco de un proyecto FEDER, y que está ahora mismo ya en fase de impresión, titulado Ante la ira de Dios, naturaleza, desastres y respuestas en la América hispana, siglos XVIII y XIX. En este libro encontramos un capítulo realizado por Andrea Noria junto a Inmaculada Simón, en el que realizan un estudio sobre riesgo y ocupación del espacio, prevención y legislación urbanística en Chile, siglo XVI al XVIII. Y aquí pues aparecen pues toda una serie de disposiciones en este capítulo y reglamentos adoptados por las autoridades competentes, entre las que se destacan, por ejemplo, la realización de obras para la construcción del Canal de San Carlos con el objetivo de traspasar agua del río Maipo al Mapocho, ¿no? Como respuesta a estos periodos de sequía que eran y que son bastante frecuentes, ¿no? También dentro de este libro hay otro capítulo que quiero destacar, realizado por María Celina Gutiérrez Aguilera y Antonio Fuentes Barragán, que se refiere a las alteraciones climatológicas y la vida urbana en el Buenos Aires dieciochesco, 1734-1750, en el que analizan el papel desempeñado en este caso por el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires frente a periodos constantes de sequía que tuvieron una especial incidencia durante ese periodo cronológico al que me he referido. En este sentido, los autores ponen de relieve el interés de las actas capitulares como fuente para la temática objeto de estudio y la necesidad de cruzar los datos que en ellas se reflejan con otros acervos documentales que sigan el camino de la reconstrucción de adversidades climáticas. Yo con este estudio de caso quiero añadir, ¿no?, pues otro ejemplo más de ver cómo a través de las actas capitulares podemos, bueno, pues obtener algunas respuestas, ¿no?, de las formas de las respuestas que se dieron en este caso a periodos de sequía principalmente, ¿no? Para ello tenemos que partir de los estudios que ya existen, realizados por diferentes investigadores e investigadoras sobre la composición y el funcionamiento de la propia institución capitular. Destaco entre este tipo de trabajo el de Aida Caro Costas, titulado El Cabildo Régimen Municipal Puertorriqueño en el siglo XVIII, en el que se analizan aspectos relativos tanto a las responsabilidades de gobierno como a funciones de tipo administrativo, legislativo y judicial.
el artículo de Luis González Vales, titulado El Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico en el siglo XVIII y la defensa de los derechos de los vecinos, en el que su autor analiza la gestión gubernativa de la institución capitular a través del estudio de las actas capitulares conservadas a partir de 1730, con énfasis en su caso en el abasto de harinas y carnes y la formación de aranceles. Junto a estos trabajos específicos sobre el Cabildo de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, encontramos también otros que, al tratar diferentes aspectos relacionados con la historia de la ciudad, incluyen también informaciones sobre el Cabildo secular. Entre ellos destacamos el de Adolfo de Hostos, titulado Ciudad Murada, ensayo acerca del proceso de civilización en la ciudad española de San Juan Bautista de Puerto Rico, 1521-1898, cuyo capítulo quinto se dedica al análisis del gobierno de la ciudad, tratándose para ello diferentes aspectos relativos al origen y desarrollo de la institución, su composición y funciones desempeñadas hasta el año 1898, con la implantación de la soberanía norteamericana en ese momento en la isla. También utiliza las actas capitulares, junto a otro tipo de fuentes documentales, para el análisis de diferentes aspectos de tipo económico, social y cultural de la ciudad durante el periodo colonial. Esto último sucede también en otros trabajos, como el de Luis Manuel Rodríguez Morales sobre la vida en la ciudad de San Juan Bautista a mediados del siglo XVIII, vista a través de sus actas capitulares, el de la arquitecta María de los Ángeles Castro, titulado Arquitectura en San Juan de Puerto Rico, siglo XIX, centrado en el desarrollo urbano y arquitectónico del enclave, o el de Aníbal Sepúlveda Rivera, titulado San Juan, Historia Ilustrada de su desarrollo urbano 1508-1898. Precisamente, en un libro que también está ahora mismo en proceso de maquetación, que estoy coordinando en el marco del proyecto Connect Caribbean, que se titula el libro Globalización y Ciudad en el Caribe, 1750-1870, ahí yo incluyo un capítulo que se llama Las ciudades del Caribe en policía, obras públicas y control de la población. Y en este capítulo lo que tratamos de poner de relieve es, de alguna manera, y poniendo el énfasis en disposiciones sobre policía, lo que hemos querido destacar es cómo, junto al papel activo de gobernadores y capitanes generales de Puerto Rico en esta materia, los miembros del Cabildo tuvieron, en colaboración con los anteriores, también un papel muy destacado en la propuesta, discusión y aprobación de este tipo de medidas durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Para ello, destacamos cómo desde dicha institución se realizaron periódicas peticiones de ordenanzas que partieron por lo general del Procurador General, al tiempo que se discutieron y aprobaron modificaciones a determinados bandos. Por ello, una de las conclusiones a la que llegamos fue que la propuesta de disposiciones relativas a la policía partió para el caso de San Juan de Puerto Rico tanto de reales órdenes como de iniciativa de gobernadores y capitanes generales y del órgano del poder local. Con relación a la gestión desarrollada por las autoridades de Puerto Rico ante situaciones de desastre, principalmente fenómenos de clima adverso, también hemos hecho una primera aproximación a las disposiciones adoptadas por el gobernador y capitán general Miguel de la Torre, en la que incluimos algunas informaciones puntuales sobre el papel desempeñado por el Cabildo de San Juan de Puerto Rico en esta materia. Concretamente, pusimos de relieve las escasas referencias que aparecen en las actas capitulares sobre los efectos ocasionados por huracanes para el periodo analizado. Con relación al huracán Santa Ana del año 1825, las menciones recogidas se centraron principalmente en los destrozos ocasionados en el sistema de alumbrado y su reparación, la ayuda a las regiones afectadas y la adopción de disposiciones con las que paliar la escasez de alimentos. Sobre los efectos producidos por las periódicas lluvias torrenciales, hicimos también mención a un hecho que hemos desarrollado en un trabajo posterior, el interés de las autoridades capitulares por impulsar la obra de empedrado de las calles a beneficio de la salud pública y de que el puerto no se ciegue con las tierras que arrastran a él las continuas lluvias. En otro artículo relativo a las respuestas y medidas articuladas contra los efectos de lluvias torrenciales en San Juan de Puerto Rico, 1750-1850, hemos ampliado el marco cronológico objeto de estudio, centrándonos también en la gestión desarrollada por gobernadores y capitanes generales, si bien incluimos algunas referencias a las actuaciones desarrolladas en esta materia por el Cabildo de la ciudad. Entre los autores que se han referido de forma puntual a aspectos relacionados con la gestión de recursos hídricos para el caso de San Juan de Puerto Rico, destacamos en dicho artículo la tesis de maestría de Mónica Lynn Croft,
por tratar este asunto de manera más específica para el periodo comprendido entre 1765 y 1823, siendo precisamente una de sus conclusiones que la falta de acciones planificadas con relación a la gestión del agua, las calles y la salud pública en la administración local en tiempos coloniales contribuyó a la generación de importantes problemas para la localidad. El análisis del caso de San Juan de Puerto Rico y su contextualización con las disposiciones adoptadas en Madrid, México, La Habana, nos permitió además determinar el carácter eminentemente práctico de las respuestas dadas por el Cabildo de San Juan de Puerto Rico, junto con gobernadores y capitanes generales de la isla, con relación a los efectos derivados de lluvias torrenciales, no pudiéndose advertir preocupaciones de tipo estético o el afán de boato que reyes, virreyes o gobernadores y capitanes generales, según el caso, tuvieron para las otras 3 ciudades, al impulsar obras como las del empedrado de calles. Ya antes de pasar al análisis de los aspectos tratados en las actas capitulares de San Juan de Puerto Rico para el periodo cronológico indicado, es necesario destacar unos breves aspectos sobre el contexto urbano al que vamos a referirnos. Por una parte, se encuentra el hecho de que las ideas ilustradas llegaron a Puerto Rico con cierto retraso en relación con otros territorios de la América hispana, pudiéndose encontrar algunos precedentes en varias de las disposiciones desarrolladas durante las últimas décadas del siglo XVIII por capitanes generales destinados en la isla. O, por otra parte, también queremos destacar que los cambios en la estructura socioeconómica de Puerto Rico, impulsados en el contexto de las reformas borbónicas durante las últimas décadas del siglo XVIII, se hicieron más evidentes a partir de la segunda década del siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, con algo de retraso, por ejemplo, si lo comparamos con el caso de la isla vecina de Cuba. A pesar de ello, la ciudad de San Juan de Puerto Rico podemos decir que experimentó importantes transformaciones durante el siglo XVIII. Entre ellas, Edwin Quiles Rodríguez, al analizar la urbanización como instrumento de penetración imperial, destaca cómo la consolidación de la misma en la segunda plaza fuerte de América propició el desarrollo de obras de construcciones defensivas que fueron subsidiadas en buena medida desde el exterior, aspecto que contribuyó al estímulo de la economía y la construcción urbana. No obstante, con relación a este último punto y en la línea de lo apuntado por Raúl Navarro García sobre el contexto socioeconómico, el momento culminante del aumento en la conformación del espacio civil se produciría durante el siglo XIX, con la construcción de grandes edificios institucionales y la ampliación o modernización de las estructuras residenciales de casa de teja a edificios de azotea. Otro aspecto que destaca es el crecimiento demográfico experimentado por la ciudad durante la segunda mitad del siglo XVIII, para lo que se refiere a datos aportados por Adolfo de Hostos, que cifra la población de San Juan en poco más de 4.500 habitantes para el año 1765 y en cerca de 6.500 para el año 1783. Con relación al siglo XIX, solo entre 1827 y 1834, la población de Puerto Rico, según estadísticas oficiales, se incrementaría en alrededor de 60.000 habitantes, al pasar en ese periodo de cerca de 300.000 a casi 360.000 habitantes. En lo que a la ciudad de San Juan se refiere, pasó de contar con 8.907 habitantes en 1816 a unos 11.400 largos en 1827, ¿no? Y 13.000 en torno a 1845. Vamos, entonces, conociendo todo este contexto historiográfico y este contexto económico, social de la isla, pasamos a centrarnos en las referencias ya que tienen que ver con los fenómenos de clima adverso, principalmente los derivados de periodos de sequía, aunque también hemos visto los que tienen que ver con huracanes o temporales de otro tipo, ¿no? Al analizar las actas capitulares. Las actas capitulares de la década de 1730 reflejan en varios momentos una preocupación por la escasez de recursos hídricos. Las respuestas dadas en esos momentos consistieron en la propuesta de reparación de la fuente de San Antonio, por ser el único recurso que tiene este vecindario para remediarse del agua en dichas secas. Con este fin se trataron aspectos relativos al costo de la obra, se hicieron consultas a gremios y al vecindario y se aprobaron algunas disposiciones para su financiamiento. Concretamente, en la sesión del Cabildo, celebrada el 1 de julio de 1736, se menciona la prórroga concedida por la Corona de la Alcabala del Viento a la ciudad de San Juan de Puerto Rico, por lo que se procedió a nombrar comisario de la obra al capitán Juan de Escalera para que corra con el reparo y aliño de dicha fuente.
Al año siguiente, en la sesión del 4 de febrero del año 37, volvería a insistirse en la urgencia de dicha obra por tratarse del único recurso para remediar la falta de agua que se padece en la presente seca y otras que en adelante se experimenten. Otra de las disposiciones contempladas por los miembros del Cabildo durante esa década para evitar la escasez de agua que todos los años se padecen, por muy poca que sea la seca, fue la planteada por el Procurador General en la sesión del 7 de enero de 1733, por la que se requería a los vecinos el mantenimiento y aseo de sus aljibes. También se aprobaron disposiciones de apoyo a partidos, como el de Coamo, al que se le eximió temporalmente, como se refiere en el acta del 2 de octubre del año 36, de la contribución de la pesa, por la gran mortandad del ganado producida como consecuencia de las secas. El panorama descrito cambiaría entre los años 1738 y 1740, al producirse en esos momentos huracanes y tormentas con graves efectos para la isla. Uno de los aspectos tratados durante la década de 1760 tiene que ver con la recomposición de la fuente de agua, especificándose en este sentido en el acta del 22 de agosto del año 63, que perdía agua, por lo que era casi inútil contra el beneficio público, especialmente en las ocasiones que se experimentan secas o cortas lluvias en la ciudad, que es común en todos los años. El tema de la fuente se retoma de nuevo el 11 de marzo del año 65, mencionándose que la seca que experimenta la República, para ello es necesario encargar al regidor decano que limpie esa fuente por encontrarse cenagosa y llena de lodo, a pesar de haberse tratado su entera recomposición. En septiembre del año 66 se produce el huracán de San Genaro y, según expone Schwartz, en la temporada de huracanes de ese año comenzaría un ciclo intenso de eventos del Niño y la Niña que aumentaron la frecuencia y la intensidad de las tormentas y las lluvias en el Atlántico Norte, que se fueron alternando con periodos extensos de sequía. En la década siguiente, las actas retoman el tema de la reparación de la fuente de agua, en esta ocasión en previsión de la cercana seca en que padece la República, carencia de ella. Este ejemplo puntual de previsión para paliar los efectos derivados de futuros fenómenos de clima adverso lo encontramos también en otra acta, la de 20 de junio del año 83, en este caso por la amenaza de huracanes, al solicitar el regidor diputado que se represente al gobernador y capitán general la escasez de harina que hay en esta ciudad en la estación presente. No obstante, lo cierto es que el problema que reflejan las actas siguientes es precisamente el contrario, el de la escasez de agua, situación que llevó al gobernador a solicitar al Cabildo que convocara a aquellos vecinos que puedan hacerse cargo del diario abastecimiento de agua para la ciudad por la escasez de agua que se experimenta en esta ciudad, según se refleja en el acta del 1 de marzo del año 84. Poco más de un año después, en la sesión del 31 de mayo del 85, se acordaría realizar la procesión del Cristo de los Ponce, que se veneraba en rotativa por sequía. Dentro de esa década encontramos de nuevo referencia a periodos de sequía en los que la respuesta desde el Cabildo es similar a la adoptada con prioridad. La limpieza de la fuente de agua del puente de San Antonio es la principal medida. En esta ocasión fue uno de los regidores el que informó sobre el estado de la mencionada fuente, que se encontraba seca, con la caja llena de hierbas y los conductos tapados por cieno. Según expuso, se trataba de la fuente de la que se proveían los pobres y hacen la guada las embarcaciones, por lo que se acordó proceder de forma inmediata a su composición para dejarla expedita y capaz de volver a recibir el agua. Justo un año después, en 1788, se trató en el Cabildo un oficio del gobernador, intendente y capitán general mariscal de campo Ramón de Castro y Gutiérrez, que tienen aquí retratado, por el que se indicaba que debía acordarse con el Cabildo Eclesiástico la celebración de una rogativa pública por la estación de aguas tan copiosa que perjudica la agricultura e implorar al Todopoderoso tiempos benignos. La celebración de la rogativa pública se fijó en la sesión del 24 de mayo para la mañana del 25 dentro de la catedral, evitándose procesión por la calle por algunas razones que se tuvieron presentes, siendo una de ellas la de que, congregado el pueblo en la Santa Iglesia, serían más fervorosas y atentas sus oraciones y menos expuestas a la distracción. Al año siguiente, el Cabildo volvería a tratar en la sesión del 19 de septiembre del año 99
por indicaciones del mismo gobernador, la celebración de una rogativa, en este caso para impetrar el cese de la sequía, justificada por la necesidad de acudir a los arbitrios divinos por no haberlos humanos que la remedien. En ese caso, la mencionada rogativa se haría por medio de la imagen crucificada conocida con el nombre de Santo Cristo de Ponce, que se encontraba en una de las capillas de la iglesia del convento de los reverendos padres franciscanos, como se ha dicho. La rogativa se fijó para 2 días después, a las 9 de la mañana, con asistencia de este muy ilustre cuerpo. Para ello se fijarían carteles o avisos en algunos parajes públicos y se convidaría a los demás cuerpos seculares y eclesiásticos por medio de la Diputación. Hubo ocasiones en las que la celebración de estas rogativas partieron del propio cabildo secular y no del gobernador, como sucedió en la sesión del 13 de enero del año 1800, en la que se acordó realizar una, por motivos de sequía, el día 16 siguiente en el convento de los padres dominicos, e informar de ello al capitán general y reverendo padre prior, como el señor provisor y vicario general. El otro de los temas recurrentes que aparece en las actas capitulares relacionado con los periodos de escasez de agua, el de la reparación de la fuente de San Antonio, vuelve a tratarse de nuevo en el año 1806. En este caso, el arquitecto mayor de Reales Obras, don Luis Huertas, se compromete a realizar a la mayor brevedad posible el cálculo del costo de las obras, con la que hacerle un reparo estable y útil al beneficio que resulta al público de dicha fuente, principalmente en los tiempos de faltas de lluvias. Sobre todo se justifica por la dificultad que tiene la población más pobre de la ciudad, que no puede proveerse de agua en parajes remotos ni tienen facultades para comprarlas, ¿no? Desde entonces y hasta fines de la década de 1820, las actas no recogen referencias a temporales que afectaran a diferentes zonas de la isla de Puerto Rico. Tampoco hay menciones o referencias a periodos de sequía. Por lo tanto, para concluir, podemos decir que la información sobre el papel desempeñado por los cabildos seculares de la América hispana en las respuestas a situaciones de desastre es todavía poco conocida. En este sentido, contamos con algunos estudios locales para contextos de sequía o de inundaciones principalmente y con informaciones parciales aportadas por investigaciones que se centran principalmente en la gestión desempeñada por virreyes, intendentes, gobernadores y capitanes generales ante este tipo de adversidades. Estos estudios sí han permitido observar un cambio en la forma de afrontar la gestión de desastres asociadas con fenómenos naturales extremos durante la segunda mitad del siglo XVIII en el contexto de la Ilustración, lo cual se tradujo en un cambio de actitud con respecto a las amenazas. Consideramos que es preciso que se realicen más estudios sobre el papel desempeñado por los cabildos seculares en la región ante este tipo de situaciones. En este sentido, las actas capitulares aportan una rica información sobre los efectos derivados de huracanes, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, periodos de sequía extrema, principalmente daños en edificios, infraestructuras, cosechas, también en la población, el ganado. Por otra parte, permiten ver las disposiciones propuestas, discutidas y adoptadas tanto por los propios cabildos seculares como por otras instancias de gobierno y la Iglesia. No obstante, como hemos comprobado para el caso de San Juan de Puerto Rico, no todos los fenómenos de clima adverso aparecen recogidos. A veces las referencias pueden ser mínimas. Las actas capitulares, sin duda, deben complementarse con otras fuentes, siendo en este sentido la correspondencia mantenida por las autoridades virreinales o de gobierno con la corona, según el caso, de una gran riqueza, sobre todo a medida que avanzaba el siglo XVIII y en las primeras décadas del XIX. Con relación al caso específico de estudio que les he traído aquí hoy, el de San Juan de Puerto Rico, hemos podido comprobar que contienen, en el caso para esta ciudad, una información importante sobre los efectos provocados por algunos de los fenómenos de clima adverso que afectaron a la isla, principalmente huracanes y temporales, que no he tratado aquí, lo trato en un artículo que está ahora mismo en prensa, pero hemos visto que para el periodo de sequía nos aporta una información de interés. También reflejan las respuestas que se articularon desde el Cabildo, a veces de manera conjunta con otras instituciones como el gobernador y el capitán general o también con la Iglesia. No obstante, en ellas nos advierten los conflictos en la toma de decisiones y la gestión de las disposiciones, propuestas que se dieron sabemos que existieron en otras ciudades de la España peninsular o de la América hispana, los conflictos entre diferentes instituciones de diferentes rangos, ¿no? Aparentemente las actas uno no puede ver qué tipo de conflictos hubo en este sentido. Por ello es fundamental revisar la correspondencia de gobernadores y capitanes generales para ver de alguna manera en qué forma esos conflictos pudieron estar presentes.
En San Juan de Puerto Rico tampoco hemos observado una transformación en la forma de afrontar la gestión de desastres producidos por fenómenos naturales extremos durante la segunda mitad del siglo XVIII. Como apuntamos anteriormente, la influencia de la Ilustración llegó a la isla con cierto retraso, haciéndose más evidente precisamente a partir del periodo que vendría de esta charla, a partir de 1820. Este hecho explicaría la ausencia de disposiciones preventivas detectadas de manera muy puntual para aspectos relacionados con el mantenimiento de la fuente de San Antonio, en previsión de su escasez en futuros periodos de sequía, también con la provisión de determinados alimentos en momentos previos al inicio de la temporada de huracanes, pero como hemos visto, son escasas esas medidas de carácter más preventivo. Tampoco hemos encontrado para estas décadas una preocupación por condiciones de insalubridad relacionadas con el agua, ¿no? Que, por ejemplo, el estudio de Antonio Fuentes y Celina Gutiérrez sí destacan para el caso de Buenos Aires durante la década de 1730 y 40. No hemos encontrado referencias en ese sentido en el caso de San Juan. Como consecuencia, y para terminar de lo expuesto, podemos afirmar que el mayor número de disposiciones adoptadas para el caso de San Juan de Puerto Rico en sus actas capitulares fueron paliativas, es decir, buscaban el alivio inmediato de la situación generada con los efectos ocasionados por fuertes temporales o periodos prolongados de sequía. En el primer caso, los aspectos tratados tienen que ver con garantizar el abastecimiento de alimentos en la población y con la reparación de daños ocasionados en edificios o infraestructuras. En el segundo caso, el arreglo de la fuente para el abastecimiento de agua, justificado principalmente por los habitantes de menores recursos, y también para el periodo analizado en el caso de San Juan, a diferencia de casos como el de La Habana, Ciudad de México, ciudades más importantes, aquí no encontramos planes o propuestas de construcciones de sistemas más complejos de canalización para el surtimiento de agua, ¿no? Que sí, como digo, se dieron en otros centros urbanos. Dentro de las disposiciones adoptadas se encuentran también las tradicionales rogativas, principalmente por sequías, aunque también por copiosas lluvias, que, es curioso, fueron especialmente frecuentes en los años últimos del siglo XVIII, sobre todo durante el gobierno del general mariscal de campo Ramón de Castro y Gutiérrez, ¿no? Que empieza en 1795 y acaba en 1804, que fue además el principal impulsor de este tipo de iniciativas en este año. No el único, pero fue el que de alguna manera las propició, ¿no? Este hecho pone de relieve cómo a nivel local la formación y la mentalidad de las personas que estaban al frente de los cargos de responsabilidad determinaron en buena medida que las disposiciones adoptadas fueran acordes a los nuevos tiempos y los cambios propiciados por las ideas ilustradas, por ejemplo, o que, por el contrario, potenciaran prácticas arraigadas a la tradición. Pues nada, con esto termino y muchísimas gracias.